Entre el cielo y la tierra, un podcast para crecer día a día y vivir mejor. Síguenos en @SoniaBernalYoga y @mariastrid.lopez. Buenas tardes, aquí muy contentas de estar en un nuevo episodio de Entre el cielo y la tierra. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Beatriz. Ya Sonia ahorita nos va a presentar a nuestra invitada. Estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema que a todos nos compete y es dejarnos sorprender por la vida. Muchas veces queremos todo planearlo, conocerlo con anticipación, organizarnos, y resulta y pasa que la vida nos sorprende. Y ahí el único camino es fluir con lo que la vida nos trae. ¿Es así o no, Sony? María, hola, completamente de acuerdo contigo. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en este escenario de nuestro podcast. Y como tú decías, hoy tenemos como invitada especial a una mujer maravillosa, a Beatriz Vallejo. Beatriz es periodista, tiene maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, además un doctorado en estudios políticos. Beatriz es mamá, es ilustradora, es escritora de literatura infantil y tiene muchos mensajes de vida desde sus diferentes roles y facetas, en donde nos demuestra cómo, al dejarse llevar por la vida misma, tanto los aprendizajes como los regalos de la vida, ha podido seguir su propósito de vida en cada etapa. Beatriz, bienvenida. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Sonia y María, por la invitación. Me siento muy honrada de que me hayan invitado. Muchas gracias. Beatriz, nos decías que tú admiras mucho a las personas que tienen como el valor de mostrarse vulnerables. A nosotras nos parece esto un punto clave porque estamos convencidas de que al mostrarnos como realmente somos, sin tantos filtros o máscaras, y permitirnos mostrar nuestra vulnerabilidad, eso es lo que realmente nos hace más humanos y más fuertes. Y creo que a través de tus experiencias hoy nos vas a traer un mensaje muy conmovedor y muy inspirador. Cuéntanos, por favor, cómo empezó esta historia de vida. Tu vida muy planeada y muy organizada, que desde un primer momento se vio como salida de esos planes por la maternidad. Sí, bueno, primero les cuento que yo soy la octava de 8 hijos, o sea que propiamente planeada creo que no fui. Ya de una vez empecé en que me tocaba desenvolverme en un mundo que no estaba muy organizado pues para mí. Pero que fue siempre muy bonito y muy agradable, pero bueno, había una estructura claramente, un papá, una mamá siempre juntos, unidos y sacando adelante pues esa familia paisa, pero también donde había que improvisar mucho, pues porque es que imposible, no. Y bueno, luego me casé, mi esposo estudió medicina, oncología, y empezamos una familia muy felices. Pero ahí empezó, o sea, muy, muy planeada. Yo suelo ser cuadriculada en muchas cosas, y teníamos todo como más bien pensado, pero resulta que mis hijas se llevan 10 meses y 11 meses. O sea, Nada. Vergonzosamente cerca. Más que trillizas. Entonces, obviamente yo trabajaba y José, pues, obvio también. Y llegó pues esta situación que dijimos no hay cómo, entonces me dediqué yo a cuidar a las niñas, muy feliz, pero pues se nos redujo la plata a la mitad y la familia se multiplicó. Entonces ahí empieza toda esta idea de hay una estructura, hay una planeación, pero también hay un fluir, obviamente, no solo en temas económicos o de espacio, sino también del día a día, ¿no? De cómo las niñas tenían que tener una rutina, pero también una magia y un juego y un crecer en medio de la alegría, ¿no? También que va uno como... sí, como de alguna manera improvisando esto. Al mismo tiempo en la parte profesional, porque yo pues ya retomé como cuando ya entraron al colegio, y mejor dicho, yo mientras ellas iban al colegio yo trabajaba medio tiempo, cuando ya estaban en bachillerato trabajaba hasta esa hora, siempre fue como yo las llevaba y las traía, entonces... Te acomodabas Me mucho a los acomodaba horarios. al horario, sí.
Y ahí pues fui haciendo la maestría, el doctorado, trabajando siempre en academia, haciendo consultoría. A mí siempre me fui por derechos humanos y justicia transicional, trabajaba también con víctimas del conflicto armado. Y al mismo tiempo, siempre tuve, desde que nací, desde que me acuerdo, desde que tengo memoria, fascinación por los libros. Por leer, por pintar, por escribir, toda la vida. Entonces, esa parte ha sido menos, como quien dice, cultivada académicamente. No estudié diseño o escritura creativa, que me hubiera encantado, ni siquiera existía, pero en ese momento. no. Pero siempre, nunca dejé de pintar, escribir, leer, bueno. Entonces, bueno, ahí Beatriz, fíjate que aquí hay algo que yo sí quiero que las mujeres que de alguna manera pues nos ha tocado y al final pues nos juntamos en que de muchas generaciones con un conflicto que hasta hoy lo seguimos viviendo, que muchas veces no sabemos si nos vamos a ocupar de los hijos o de la parte profesional. Y qué bueno cuando te oigo que tú, por más de que tenías casi a 3 niñas de la misma edad, nunca pensaste en renunciar a tu carrera. O sea, como que al final tal vez la aplazaste por un par de añitos o por un ratico, pero rápidamente sabes que vas a retomarla, que te amoldas como a los horarios de las niñas y ahí poco a poco empiezas a meter como lo tuyo. Y yo sí creo que es muy importante porque muchas veces entramos en esos blancos y negros, ¿no? Que tengo que estar al 100% presente o si no, no soy una buena mamá y empiezan las culpas, las dudas. O entramos en esos momentos donde sabemos que se puede las dos. Y claro, estas nuevas generaciones lo tienen mucho más definido y más claro, que la carrera es importante, que hay que también pensar en nosotras. Y yo creo que sí se trata de jugar como tú lo hiciste en su momento, con que obviamente mis hijas son una prioridad, pero no me puedo tampoco desconectar de lo que a ti te gustaba y te hacía vibrar. Sí, de acuerdo. Y en esos momentos que hoy en día como que echo para atrás y como me imagino que les pasa a cualquiera de ustedes también, como que uno echa para atrás y dice, ¿yo cómo hacía? O sea, ¿cómo hacía? ¿Y cómo hacías, Beatriz? No, mira, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, las dejaba en el kinder, yo hice la maestría por las mañanas en la Cancillería, volvía y las recogía, por la tarde jugaba con ellas, las acostaba y me ponía a estudiar. Tus días eran largos. Sí, como que y tiene uno que ir al colegio y tiene o sea, como que, y 3, entonces como que, y de la misma edad, yo a veces iba a la misma reunión porque, no sé, contrataban un psicólogo para una conferencia, no tengo ni idea, y la hacían el jueves, el martes, miércoles y jueves para primero, segundo, yo decía, no puede ser, pero yo iba, no ya a oír la conferencia, sino que la niña correspondiente me viera, como que sí, que no es como, ya fui con la primera y ya no, sí, era todo un reto, mi marido también muy ocupado, y sin embargo él iba a todos los partidos de las niñas, o sea, como que hacíamos el esfuerzo, pero pues no era fácil. Y tenías un equipo con tu esposo en ese sentido. En ese sentido. Tiene que ser un joven, ¿no? Yo creo que para tener la energía, porque si no es imposible. Bueno, lograste esa adaptación, como tú mencionabas, María, de encontrar de pronto un poco el balance entre esos dos aspectos, profesional y personal, y más con 3 chiquitas en la casa y con el apoyo de tu esposo. Creo que demuestras en todas tus experiencias esa capacidad de ser una mujer multifacética, ¿sí? Y de encontrar la manera en que todo pudiera, o tú pudieras adaptarte a todas esas rutinas y a toda la logística para que te lo pudieras disfrutar, que eso también es importante, no solo lograr hacerlo porque tengo o debo hacerlo, sino porque yo quiero disfrutar el proceso. Queremos también que nos cuentes un poco, Tis, la parte, en toda tu narrativa siempre resalta como esa conexión que has tenido con tu esencia y con tus objetivos, tus propósitos de vida, ¿sí? Porque nos comentabas que siempre hubo voces
ahí como por el ladito. Pero Beatriz, ¿para qué se va a poner a hacer esto? ¿Pero por qué va a estudiar lo otro? ¿Pero qué necesidad de trabajar en este momento si de pronto podría no hacerlo? Sin embargo, fuiste fiel a ese llamado interior, a esa conexión con lo que tú realmente eres. ¿Qué quisieras compartir de esa parte? Sí, pues yo pienso que uno no escoge tanto lo que es, sino que descubre quién es. O sea, es como que, sí, yo no hubiera podido ser otra cosa, creo yo. Es decir, yo me metí a periodismo buscando escribirlo. Creo que mi esencia más profunda es la escritura. Y claro, uno en la vida académica escribe mucho. Tiene que escribir artículos por contrato, o sea, tiene que escribir artículos, hacer publicaciones, libros. Pero es un tipo de literatura, si se quiere decir, muy, muy distinta, un poco tiesa. Cuando trabajé en periodismo también el tipo de escritura es bien distinto, y ahora con literatura sí es un solle total, y entonces es una delicia siempre escribiendo, siempre distinto, pero fiel al lápiz, digamos, si se quiere. Entonces sí, creo que uno tiene una esencia que tiene que oír. Pero tú dices algo que me encanta, y es que hay que ir descubriéndonos, porque muchas veces queremos como tener todo el plan ya listo y qué vamos a hacer de aquí a 30 años, ¿no? Y con garantía de que todo va a salir y como con garantía queremos que todo salga. va a salir, paso 1, paso 2, paso 3. Y resulta que nos damos cuenta que a muy pocas personas les pasa así la vida. Si por algún lado se quiebra la cosa o no funcionó, entonces cuando tú hablas de descubrirnos, yo sí creo que a cualquier edad tenemos ese derecho de ir descubriéndonos. Y desde cuando tenemos 25 recién egresados hasta cuando tenemos más de 50 y nos queremos seguir descubriendo. Sí, yo no sé si ustedes han oído un cantante que se llama El Canca. No. Español, que es genial, y tiene en una canción una frase que a mí me encanta, que dice, si el alma se desoye, el alma se desuella. ¡Wow! Y yo sí creo eso, uno tiene que oírse. Yo me acuerdo cuando yo acabé el doctorado, que es como, uy, mejor dicho, eso sí es la maratón, la subida al Everest, eso es muy horrible. Y cuando me gradué, me salí de la universidad. Y yo me acuerdo que el decano me decía, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Ahorita es cuando más... Y le dije, no, yo no me voy a salir de toda la... Me quiero salir del contrato de término fijo. Quiero solo dar clases que me gustan, más poquitas, hacer la investigación que me gusta y escribir cuentos infantiles. Y me decía, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Qué está hablando? Ese es el momento donde tú decides hacer escritura infantil. Yo venía ya haciendo, pero como estuve tan clavada 7 años haciendo un doctorado, pues sí, las niñas ¿no? Y el trabajo, que lo que me quedaba para escribir y pintar era muy poquito. Y yo dije, me estoy desollando, mejor dicho, sí. No soy capaz de seguir por este camino. Sin esto. Okay. Tengo que buscar yo soy de las que meto la cabeza y la saco. No era capaz de dejar el doctorado por la mitad porque no. Y además me encantó hacerlo y además lo agradezco y lo uso todos los días lo que aprendí. Pero sí me parecía que esa vida que me esperaba usualmente, que es cuando me iba a alejar demasiado de lo tuyo, de lo mío. Entonces, no, dije, bueno, pues me lo premio es al revés, dándome el espacio para hacer lo que quiero, que todo cabe. ¿Este fue el momento en que te graduaste al tiempo que se graduaron tus hijas? Nos graduamos las 4 el mismo año. Diferentes universidades. Sí, yo me gradué del doctorado, el 2013. Laura se graduó de Derecho, pero entonces como hay preparatorios y todo, Verónica también, ella se graduó en los Andes, y Majo tenía una carrera doble, entonces, o sea, chistosísimo, pero acabamos graduándonos las 4. Espectacular. Esa celebración estuvo buena. Sí. Sí. Bueno, aquí escuchándote también recuerdo yo una frase de
hay que hacer lo que tenga sentido para nosotras. Independiente si ayer tenía otro proyecto personal, profesional o en los dos casos, pero siempre como la vida nos va obligando a dar giros, nosotras nos adaptamos y si vamos encontrando nuevos objetivos, nuevos planes y nuevos sentidos, pues hay que seguir ese llamado siempre. Y escucharse, ¿no? Lo que tú decías de escuchar el alma, creo que es muy importante. No nos damos esos espacios de tranquilidad, de silencio, para realmente conectarnos con eso que realmente somos. Estamos más pendientes de ver el afuera, el exterior, lo que nos dicen las expectativas y nos desconectamos muy fácilmente de lo que somos. Así es. Es cierto. Aquí recordemos que siempre entre el cielo y la tierra, lo que quedamos somos nosotros. Entonces, siempre volver como a traer la mirada hacia adentro, reconectar y volver como a confiar además en lo que cada uno de nosotros trae, esa sabiduría, ese proyecto de vida, aunque tenga que cambiar las veces que sea necesario. Sí. Bueno, Beatriz, también en este camino de múltiples pruebas, aprendizajes, dulces, agridulces, también llega un momento en el que el duelo toca tu puerta de manera inesperada. He estado en ese lugar, conozco el duelo cuando da un preaviso y cuando llega de manera totalmente abrupta. Cuéntanos un poco, por favor, lo que mencionabas de no habértelo tomado como algo personal, algo que te pasó. Sí, pues, a ver, nosotros siempre fuimos una familia muy unida, los 5 muy unidas. Mi esposo con mis hijas se moría de amor, pues. Mi hija chiquita, ella muy aventurera, vivió 6 años en Australia, escalaba, era escaladora, le gustaban estas cosas de alto riesgo, era como muy naturalista, le gustaba el monte, toda la vida pues fue una persona como muy especial en ese sentido. Y pues desafortunadamente en septiembre del 2019 tuvo un accidente de paracaidismo, una ráfaga se la llevó y pues murió. Obviamente, como dices tú, pues no me lo esperé. Yo había hablado con ella 5 minutos antes de montarse al avión. O sea, obviamente, a ver, es raro porque uno puede decir, pero si ella vivía en el riesgo, de alguna manera uno podía sentir que estaba preparada. Pero yo no sé por qué, yo siempre juraba que no le iba a pasar nada. Era como que no sé por qué, no contemplaba eso. No. De hecho, cuando me dijeron que eso había pasado, la primera pregunta que hice yo, pero hay que ir por, o sea, yo me imaginé que se había roto algo, o sea, después pensaba yo, pero a ver el nivel de desconexión, o sea, ¿cómo se me ocurre? Sí, como que no lo pensé. Obviamente eso es absolutamente devastador, absolutamente. No, es inexplicablemente horrible. Y 3 meses largos después, bueno, mi esposo se vino abajo de una manera impresionante, se deprimió y se suicidó 3 meses después, casi 4. Entonces fueron 2 golpes para mis hijas y para mí absolutamente brutales. Por supuesto. Brutales. Al principio uno ni siquiera tiene como el razonamiento de decir voy a salir de acá o algo así, ¿no? Además fue preciso antecitos de la pandemia, entonces fue toda la pandemia que yo sí agradezco ese periodo mucho porque pudimos como centrarnos en nosotras y en procesar todo este duelo. Por supuesto, muy acompañadas desde donde se podía, pues por la gente, por nuestras familias, por nuestros amigos, todo el mundo muy lindo, pero pudimos tener ese espacio para nosotras 3, digamos, bueno, y para las parejas de mis hijas que también, pues muy duro. Pero sí, como te comenté algún día, yo sí sentía eso y les decía a ellas, no pensemos que esto es algo como personal, ¿por qué me pasó a mí, no? ¿Por qué Dios me hace esto? No, no.
siento y sentí que, esos eran sus tiempos, que esos eran sus modos de vivir y de irse. ¿Mm? Pero ¿cómo llegas tú ahí? Porque digamos que... No, muy difícil, sí. Esa sí. comprensión. No, muy difícil, llorando mucho y meditando y... O sea, el dolor estaba. Lo que sí no me pasó fue como esa, y no lo critico, y no, ni tampoco me doy yo como una medalla por eso, porque no fue algo que yo hice por nada, sino que no me pasó. Lo que sí veo que le ha pasado a otra gente, que es como que pelea con el universo, con la vida, con Dios, ¿sí? Como que, ¿por qué me haces eso? Yo no sentía, no nos hicieron nada, no, exacto, eso pasó, simplemente, no fue que algo me estaba cobrando, sí, no sé, no. Claro, ahí es donde el fluir es como Sí, tu salvación, ¿no? sí, yo lo que pensaba, bueno, José se fue a cuidar a Majo y yo me quedo cuidándolas a ustedes aquí, o sea, Eso pensabas sí, o sí, piensas. fue como, obviamente, hubo cuando hay un suicidio a veces hay rabia, también tengo que decirlo, o sea, a veces como que uno dice, eh, ¿por qué cuando estábamos tan mal, esa fue la decisión, y tan mal después de lo de Majo? Pero no fue tampoco una decisión, fue que no pudo. Lo único que siento es compasión con su dolor. Ujú. Pero digo, pues hay como etapas y cosas, pero sí, yo siento que fueron momentos duros, muy duros, pero no siento que oscuros. Es como si tú Eso. sintieras que al no resistirte y por el contrario aceptar esa realidad, esa circunstancia, Sí. ¿sí? Tú estabas logrando esa comprensión y seguramente eso no fue un proceso tan racional, seguramente fue algo del alma, una apertura desde tu alma y tu corazón para aceptar lo que estaba sucediendo y de esa manera lograr esa comprensión tan profunda que te dio fortaleza Sí, para sobrellevarlo. yo a veces pienso, o a veces no, yo realmente pienso, profundamente pienso, que es que no fui yo sola, que ellos me ayudan a mí, que me han ayudado, mi mamá, que también, es decir, mis papás, bueno, yo siento mucho ese apoyo desde allá, no es algo que yo haya hecho como un esfuerzo yo sola. Y mis hijas también, ellas han tenido como mucha resiliencia y estamos pues ultra unidas. Los 5 seguimos igual unidos. Wow. Sí, Wow, de creo verdad es. que Beatriz, pues es un testimonio que a mí personalmente me impacta, digamos, no sé si es la sensatez, la madurez, como lo pones, porque creo que justamente la muerte es algo que nos cuesta demasiado como seres humanos aceptar. Sí. Y con una persona, con dos personas jóvenes, con un hijo, pues digamos que es algo que lo que está escrito, pues es que es el duelo más duro que puede haber Sí, para un horrible. ser humano. Entonces, como tener tú, sin saber que las tenías, pues como esas herramientas, saber que además hay esa fuerza que de arriba, de tus seres queridos que te acompañan Total. a poder pasar eso, Sí. digamos que es muy, pues yo creo que da mucha esperanza también porque sabemos y vivimos en un mundo tan violento que, digamos no fue tu caso, pero que vemos a cada rato en la vida diaria cómo se arrebatan vidas injustamente. Entonces es como tú en tu dolor tenías como esas ganas de seguir viviendo o en algún momento flaqueaste ahí. No, nunca, porque estaban Verónica y Laura. Nunca, Esas eran nunca. tus Mis anclas. hijas, sí, eso sí, nunca pensé eso. No.
a ellas ya les pasó un tren por encima, pues no. Mm. No hay cómo yo les pueda fallar ahí, pues ni dejar de estar. Y ellas para mí, o sea, digamos que yo lo digo como si yo fuera el apoyo de ellas, pero la verdad fue al contrario. Sí, o sea, no. Eh, sí, nunca se me ha ocurrido De pensar acuerdo. en... Creo que esta experiencia y tus palabras alrededor como de esos momentos duros nos atraviesan muchas fibras a todos los que te estamos oyendo y te estamos viendo. Y creo que experiencias así, por un lado, te hacen ver que aunque no lo supieras, tienes dentro de ti esa sabiduría para poderle dar la mirada a la situación desde un lugar profundo y trascendente, y creo también que a nosotros nos ayuda como a darle la verdadera dimensión a todas las situaciones del día a día, en donde muchas veces nos volvemos un 8, nos ahogamos en un vaso con agua y en realidad hay muchas otras cosas que no nos están pasando, ¿sí? De otro voltaje que realmente sí merecen toda nuestra entrega desde el alma y desde el corazón. Creo que has sido, con el manejo de todo esto, un ser muy valiente. Has sabido acompañar a los que seguían ahí a tu lado, en este caso tus 2 hijas, eh, pero como decía hace un momento, poder aceptar que eso sucedió, que no era algo como que les estaba pasando porque lo merecieran o no, era la vida que ellos tenían que vivir y era el momento en el que les correspondía irse. Sí, yo sí creo que, pues yo no sé si decirlo el destino, el plan de Dios, lo que vinieron a aprender o lo que venimos. No sé enmarcar como esto en una creencia determinada, pero lo que sí creo es que cada uno vivió, no, nadie, ninguno de ellos se fue como antes de lo que seguramente estaba Establecido. diseñado o necesitaban ellos vivir, ¿sí? Mm. Y creo que también sería muy triste para ellos que uno hubiera acabado su vida por eso, ¿sí? Creo que eso no los dejaría ir tranquilos, digamos. Acuerdo. ¿Tú tienes como, sientes que hay una conexión con ellos ahorita? O sea, Total, aquí, total. absoluta, Para diaria. sostenerte cuando estás hablando de eso también. Sí, totalmente. Yo los siento absolutamente presentes. ¿Cómo haces a partir de ese momento, Beatriz, para seguir, para poder seguir caminando Mm. tu camino? No, pues nada, no fue nada fácil, ¿A qué te nada. aferrabas en el día a día, Mm, en la cotidianidad? en la cotidianidad, pues tal vez al amor, pensaría yo, Al amor. al amor por ellos y por mis hijas y por la vida. A mí me encanta la vida, me parece que la vida tiene cosas muy lindas. Al sol, al gato, a escribir, a pintar, a leer. Eso es una delicia, y eso está aquí para mí hoy, ¿cómo no lo voy a gozar? Es decir, sí, pero no fue fácil, claramente no fue fácil, pues los primeros años menos aún, pero pues poco a poco va saliendo el sol, va saliendo la luz otra vez. También es también es hay que ser paciente y saber que hay un tiempo, Exacto. que hay un tiempo. ¿Cómo ya, digamos, en este presente, cómo te ha vuelto a sonreír la vida? Ay, sí, yo no me imaginé que esto iba a ser por este lado. Yo trabajaba mucho con víctimas del conflicto armado y en esos días pues no fui capaz de volverme a trabajar. Mejor dicho, es que si me podía lavar los dientes era mucho. Ese era Claro. el heroísmo del día. Yo los primeros días como que ni siquiera entendía, no sé, era como que... Y obviamente no volví a trabajar en esos temas, que sí tuve una psicóloga y ella muy linda me ayudó también mucho y me decía, no mezcle dolores, pues no, porque esas personas pues también uno se afecta mucho.
Entonces, a partir de eso también yo había escrito socializado, no sé, escrito e ilustrado libros para niños en conflicto armado que han sido socializados en muchos talleres por el Centro de Memoria Histórica, por la Comisión de la Verdad, por la JEP, por la Brigada de Desminado del Ejército, o sea, para llevarles a territorios cuentos infantiles. No. Y como que de ahí me agarré para empezar también a publicar más, a tener una editorial. Yo había publicado también algunos libros infantiles con otras editoriales y dije, por ahí es más bien ahora lo que voy a caminar, a transitar. Y es como ayudarle a otro también a transitar el dolor, porque Sí, dices que eran para también, niños sí. de conflictos armados, es decir, que habían tenido pérdidas. Sí, o minas quebrapatas que los dejan mutilados o bueno, otro tipo de cosas. Y también cuentos de literatura, digamos, infantiles. Y eso me ayudó mucho, eso pues como que me pegué mucho de ese proyecto que ha sido muy bonito. Entonces, eso por un lado, y por otro también la parte como emocional. Conocí otra persona que ha sido una belleza, maravilloso, espectacular, que no pensé tampoco. Llegó. Llegó y me acabo de casar 6 años después. Además, con una belleza de familia que yo no tengo forma de agradecer eso. O sea, es que tienen unos hijos, unos nietos que son de verdad, yo no me imaginé que son un premio. Entonces es lindo porque es él obviamente, pero es también, y yo también sigo muy unida a la familia de mi esposo. Estuvimos 36 años juntos. Entonces adoro mis cuñados y mis sobrinos de ese lado. Entonces finalmente se formó una gran tribu, ¿no? Se expandió la Se familia. expande la Es familia. decir, creció. Tú Sí. decías hace un momento, igual a ti también te sostuvo el amor a la vida y ahora la vida como que te retribuye eso. Creo Ay, que sí. para la vida también es muy importante que tú sientas ese amor hacia ella. Tú quieres la vida y creo que la vida te quiere mucho a ti, te está sonriendo. Beatriz, los 2 últimos temas que mencionas, cuéntanos un poquito sobre la editorial, Ápite, ¿de dónde surge ese nombre tan lindo? Ok. Sé que ahí has escrito cuentos. Recuerdo la historia del ascensor, que es un cuento que fue reconocido como altamente recomendado por IBI y por Fundalectura. Es una temática, María, que en episodios previos tú y yo hemos tratado muchas veces, la empatía, porque es la historia de unos personajes que se ponen en los zapatos del otro para entenderlos. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, ápite viene de cómo le decía yo al lápiz cuando era chiquita, yo le decía ápite. Que creo que el lápiz sí ha sido mi sostén para siempre. Y justo hablando del tema de este podcast, de este episodio de hoy, que es un poco entre la estructura y la improvisación de alguna forma, o el fluir. A mí me fluye mucho el escribir, o sea, aún si son diferentes tipos de escritura, me fluye mucho. En cambio, pintar me cuesta más, me fascina, es como de mis lugares felices. Y siempre pinto con acuarela, pero me cuesta más. Entonces, yo ayer que estaba pintando un elefante para Juliana, pensaba, este es el típico ejemplo de la estructura versus el fluir o al tiempo que el fluir, porque la parte del dibujo, de la parte del lápiz, me cuesta trabajo que me quede coherente, que me quede reconocible, que alguien diga eso es un elefante y no un perro, como que bueno. Pero cuando empiezo con el color, ya ahí no hay mente, ahí ya es puro placer, como que ya ahí no juega esta estructura, solo el fluir. Entonces yo creo que sí, la vida es parecida, uno tiene esa estructura, pero también lo que decíamos, pues no puede perder la magia. Con Ápite ha sido un poco así. Yo toda la vida fui empleada, en mi vida había sido emprendedora, no sabía sumar 2 más 2, o sea, yo soy totalmente humanista, como que, y montar una empresa, así sea chiquitica,
pues hay una parte jurídica, contable, ¿sí? Y toda esta parte de la impresión, volverme editora me ha encantado, como gozar con el tipo de papel del cosido, de la carátula, esto me ha parecido divino, pero es un aprendizaje. Y ha sido muy bonito ver cómo los libros van llegando a las manos de los niños, cómo se maravilla. hacen talleres con niños de Putumayo o con niños de Bogotá, o bueno, eso me ha parecido como mágico. Increíble la forma en que inspiras desde lo más profundo de tu ser, ¿En Beatriz. dónde conseguimos esos libros, Beatriz? Pues en las librerías usuales, La digamos, Librería en Nacional, la Librería Lerner. Nacional Lerner, sí, o en la página de Apite, que es www.apite.org. Ya tenemos 23 títulos, entonces hay como de derechos humanos también, ahí sale la politóloga. De derechos humanos explicados a los niños a través de cuentos, la democracia, el derecho al voto, pues el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener una familia, etc. También, y hay también de literatura, el Ratón Pérez, de no sé qué, sí, ha sido muy bonito. Y ahí hay libros, digamos, para uno poder tratar el duelo como duelo también, digamos. He Cuando querido pierde. hacerlo, he querido hacer el del duelo varias veces. Y la última vez que me puse, alcancé a hacer algunas imágenes y algunas cosas, pero me di cuenta que, sabes, que ese ha sido un tema que últimamente ha estado muy tratado en la literatura universal y tratado de forma muy bonita. Siento que ya es un tema que ha estado como cubierto. Y pienso que no. Hay otro, por ejemplo, que a mí me parece que los temas duros y difíciles es bonito tratarlos con la literatura. Pero hay uno, por ejemplo, que se llama Mis dos abuelos, que es sobre el Alzheimer del abuelo, que es divino, es un libro alemán divino. Y siento que ya hay libros, en cambio, sobre conflicto armado no hay tantos. Para niños en esta situación de chiquiticos de 3 años, que son niños que de verdad han visto cosas muy horribles. De acuerdo. Y hay que ayudarlos, acompañarlos. a Creo que es una transitar. manera, tu literatura, tus cuentos, tu presencia de acompañarlos, Sí, que no se sientan olvidados después de todo lo que tú nos compartes que han vivido. Beatriz, bueno, antes de cerrar, nos gustaría hacerte una pregunta, un par de preguntas. Si en este momento tuvieras frente a ti a Beatriz en algún momento muy vulnerable, ¿qué le dirías? Momentos vulnerables he tenido muchos. ¿Qué le diría? Que pienso que nada, por un lado, y volvemos al fluir y a la estructura. Y curiosamente, creo que es una buena respuesta. Por un lado, sí perseverar, estructurar un plan, una vía de salida a un mundo donde no se salga uno mucho de lo que uno quiere, digamos. Pero por otro lado también esperar y aprender a fluir, ¿no? Un poco, que a veces uno se desespera, se angustia, quiere todo ya. ¿Qué le diría como eso? Tranquila, que no dejes de hacerlo, pero llegará, ¿no? De alguna forma, si uno está ahí para recibir. Wow. No, pues yo aquí, en este capítulo de Entre el cielo y la tierra, creo que Beatriz nos habla muy, muy claramente también de, nos toca vivir cosas muy terrenales, hay veces muy dolorosas, pero también hay unas ayudas invisibles que están ahí en el cielo y que definitivamente son unos apoyos que son invaluables para poder transitar con amor y con felicidad esta vida. Muchas Pues gracias, así es. Beatriz. Muchas gracias a ustedes por este Muchas espacio. Gracias, qué lindo haberte tenido aquí y poder escucharte de tu propia voz todas estas experiencias tan profundas. Sonia, mil gracias, María, por la invitación. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, y nos veremos próximamente con otra invitada o tal vez solamente las dos, Sonia. Así es, hasta la próxima, María, y a dejar que la vida fluya más allá de tantos planes.
Entre el cielo y la tierra, un podcast para crecer día a día y vivir mejor. Síguenos en @SoniaBernalYoga y @mariastrid.lopez.